va? Muy buenas tardes. ¿Cómo se encuentran ustedes del otro lado? Estoy muy bien y estamos aquí nuevamente en un programa de Mirada Salteña. Hoy viernes 21 de agosto. Mi nombre es Fernanda Domínguez y me encuentro junto a mi compañero Martín. Hola Martín, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Fer? ¿Cómo te va? ¿Qué tal a la audiencia? ¿Cómo le va? Bienvenidos. Bueno, muchas gracias por estar ahí. Otro viernes, ¿no? De Mirada Salteña. Y bueno, con mucha información también hoy y muy importante para todos los salteños. Así es, Martín, exactamente. Hoy vamos a hablar, justamente tocamos una temática importante y justamente ¿no? en la esencia de Mirada Salteña, la de poder informar a nuestra hermosa comunidad a los fines de, y es bastante importante, ¿no? A los fines de poder Así, así es, ¿no? Es importante, como siempre decimos, la información para generar, ¿no? La conciencia y la sensibilización, ¿no? En la sociedad, en la comunidad en general. Hoy vamos a tocar un tema muy importante, como ser el tema, bueno, en síntesis mirada, vamos a tocar el tema muy importante, como ser el tema de las obras sociales, ¿sí? También vamos a tener una invitada a través de vía Zoom, una entrevista de lujo con la licenciada Agostina Arias, ¿sí? Que ella es coordinadora de la modalidad especial del Ministerio de Educación. Exactamente, como bien vos mencionabas, ¿no? Qué lujo y el placer de poder hablar y también agradecerle muchísimo en este caso a Agostina, ¿sí? Su tiempo, ¿sí? También están trabajando, se encuentran en reuniones y la verdad que tomarse un momento para poder informarnos, en este caso, como bien mencionabas vos, vamos a hablar del tema de educación especial, un tema muy importante, es decir, como bien mencionábamos, la educación es un derecho para todas las personas y bien yo sostengo que es una herramienta importantísima para nosotros, así como también conocer nuestros derechos, que siempre yo digo, si no los conozco, resulta muy difícil poder defenderlos o hacerlos valer. Y la educación, Martín, no tiene que tener ningún tipo de distinción, por eso dentro de lo que es la educación en general se encuentra la modalidad de educación especial y vamos a charlar con Agostina. ¿Quiénes son los destinatarios? ¿En qué situación, sí, o en qué condición recurro yo a la modalidad de educación especial? Está exactamente para todos, primaria, secundaria, nivel inicial, vamos a decirle de los distintos niveles que se encuentran hoy en el sistema educativo y vamos a estar charlando con ella. Recordamos, Martín, en los primeros programas tuvimos el placer de poder dialogar con Raquel Colgue, la licenciada también, que ellos trabajaban con la maestra, con la psicóloga, y hablaban en ese momento de lo que era la educación hospitalaria. Bueno, hoy vamos a hablar específicamente sobre educación especial. Así es, ¿no? Y qué importante, como decís, este tema, ¿no? De la educación especial e informarle a toda la comunidad y quién más ella, ¿no? Que es la coordinadora de la modalidad especial, informarle de qué se trata cuando hablamos de modalidad especial, a dónde debemos recurrir. Por ahí los papás, cuando están en un nivel inicial, como bien decía, en todos los niveles de la educación, pero cuando empieza el nene, el nivel inicial, y se da con que necesita, ¿no? Una maestra de apoyo o algo, y a dónde recurrir, ¿no? A dónde tienen que ir, es informarle ahora, ¿no? Con la licenciada. Así es, Martín, exactamente. Así que bueno, vamos a estar hablando de todos estos temas justamente con ella. Así que bueno, un placer y le agradecemos desde ya para poder dialogar y que nos informe sobre educación especial. Así es, y bueno, y también tenemos, como le anticipaba, el tema de obra social en síntesis miradas, y Joaquín nos puede poner la plaquita en pantalla. Y bueno, ¿por qué decidimos, Fer, hablar ahora de obras sociales? Porque efectivamente el 12-15 de agosto, la semana pasada, salió una noticia en donde se decía que la obra social de la provincia, el IPS, iba a restringir las coberturas de las prestaciones en las clínicas privadas, dejando a un sinfín, ¿no? de afiliados sin cobertura, y solamente se iba a limitar a la cobertura de urgencias nada más. Obviamente, en virtud de esta noticia que salió por un medio digital, fueron muchos los salteños y también nuestros clientes, ¿no? Que nos consultaban y nos decían qué iba a pasar con ellos, qué debían hacer. Por suerte, se hizo marcha atrás y se dejó sin efecto. Era una resolución emanada supuestamente por la presidenta del directorio del IPS, ¿sí? Bueno, acá en la plaquita tenemos, y es para informarle a toda la comunidad, cuál es la normativa, cuál sería nuestro marco normativo por el cual nosotros tenemos que saberlo como el Padre Nuestro cuando hablamos de discapacidad y para reclamar nuestros derechos, ¿sí? Nosotros tenemos que, en principio,
la madre de todo es la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, que actualmente tiene jerarquía constitucional a partir del año 2015. Luego tenemos la ley 26660, que es la ley de obras sociales, en donde establece, bueno, las obligaciones, ¿no?, de todas las obras sociales. Tenemos la ley 24901, que es la de prestaciones básicas, en el cual en esta ley se establece específicamente la cobertura del 100% de todas las prestaciones que necesita la persona con discapacidad, que debe ser cubierta por las obras sociales. Asimismo le agregamos la 26682, que es la ley de medicina prepaga, que iguala a estas empresas de medicina prepaga en cuanto a la obligación con respecto a las personas con discapacidad, a lo mismo que establece la 23660, que es de obras sociales. Y por último tenemos la 26529, que es la ley de los derechos de los pacientes, que también obliga a las obras sociales con respecto a su relación con el paciente, el médico y la obra social, ¿sí? Bueno, como decíamos, este es el marco normativo, y en el hipotético caso que se diera esto que circulaba la semana pasada a través de las noticias, de que una resolución, ¿sí?, de una obra social limitaba las prestaciones, sabe nuestra teleaudiencia que esto es inconstitucional, no corresponde, ¿sí? Y este es el marco normativo por el cual pueden exigirle a cualquier obra social, no solamente al IPS, sino cualquier obra social, que a través de una resolución, un comunicado o como hoy un correo electrónico les envía a sus afiliados, en el cual les restrinja alguna prestación, o como siempre decimos, ¿no?, que le digan, bueno, pagamos el 80% de la prestación, no el 20%, el 20% va a ir a cargo del afiliado. Eso es totalmente ilegal, digamos, porque no corresponde a este marco normativo en el cual se establece que es el 100%, ¿no?, de la cobertura. Exactamente, Martín, ¿no? Tal cual como explicabas vos muy clarito. Permitime decir también que si bien se comprende la situación por la que estamos atravesando, y sobre todo, especialmente, lamentablemente nosotros los salteños, ¿sí?, que todos sabemos que circulación comunitaria, este tema del contagio, y la verdad que asusta, entonces toman estas medidas. Desde un principio el decreto 297, Martín, se ha sostenido siempre que puede limitar pero no restringir mis derechos, ¿bien? Es decir, que se puede crear, en este caso puede ser una disposición, una resolución que se tenga, pero tiene que, o sea, yo siempre digo, y desde el primer momento, si esto lo hacen por nuestra salud, para atender la salud, en el caso de las personas que lleguen a contagiarse o que estén contagiadas por COVID-19, muy bien, por supuesto, debe prevalecer la atención. Pero eso no significa que deben dejar de lado la salud del resto. En este caso hablábamos, y vos bien lo mencionaste con el marco normativo, el tema de las personas con discapacidad, ¿sí? Es personas que se encuentran en grupo de riesgo y que ellas necesitan sí o sí para continuar con sus tratamientos de rehabilitación, fuere cual fuere la prestación. Hemos tenido el placer de tener aquí a distintas licenciadas, doctores, en los cuales ellos nos explicaban, y muchos de ellos estaban trabajando, por ejemplo, a través de teleasistencia, ¿sí? Entonces uno se va acomodando también a esta situación, pero como mencionábamos, Martín, todo tipo de decreto, incluso del 297 en adelante, puede limitar, pero no me puede restringir mis derechos. Y en el hipotético caso, como vos bien mencionabas, si se llegara a dar, hay que hacer valer el derecho, por supuesto, en una situación urgente o que uno necesite sí o sí tomar esta prestación, este servicio de prestación, porque es esencial para mi rehabilitación. Hay ciertas discapacidades que la verdad se han visto muy vulnerables, ¿sí?, vulneradas desde el 19 de marzo, lamentablemente, cuando no se sabía qué iba a pasar y las prestaciones no se daban a las personas. Entonces siempre dijimos, no, debe visibilizarse a las personas con discapacidad, niños, niñas, adolescentes, jóvenes, los adultos mayores, porque es una situación, ¿sí?, justamente se encuentran en un grupo vulnerable, grupo de riesgo, y todas estas disposiciones, resoluciones, decretos, se las debe tener en cuenta. Así es, ¿no? Y bien, como decías y citabas al decreto presidencial, el 297, que podemos ver que fue motivo también de amparos, por ejemplo, cuando no solo en distintas provincias interpusieron amparos en contra del aislamiento social, en contra de las reuniones familiares o sociales. Esto nos da la pauta que también debe ceñirse a un marco normativo, un marco constitucional, respetar la Constitución, como bien les decía, la Convención donde se establecen los derechos de las personas con discapacidad tiene jerarquía constitucional, está arriba de la pirámide de la normativa legal argentina.
Entonces, con más razón, en este caso que se limiten, si bien tienen, como bien decía Fernanda, en época de emergencia pueden restringir, pero no limitar, ¿no? Las prestaciones. En este caso también sepa, ¿sí? Sepa la comunidad que independientemente de tener esta facultad, también es revisable judicialmente, ¿sí? Se la puede tachar de inconstitucional y hacer valer el derecho y lograr la prestación que se quiere. En este caso, nosotros charlando y analizando la noticia que fue la semana pasada y que también obviamente opinamos que no correspondía más en una jerarquía constitucional, una jerarquía, perdón, de leyes, en que una resolución queda chiquito, una resolución de una obra social con respecto a un marco legal, a un tratado internacional que tiene jerarquía constitucional. Decíamos, bueno, en este caso hay que ver cuál puede ser la solución. No negar o limitar esto, sino en todo caso extrememos las medidas de bioseguridad. Exactamente. ¿Sí? En este caso, apliquemos una política en el cual llevemos al extremo o exijamos al profesional que las medidas de bioseguridad en el caso de tratamiento o de enfermedades crónicas o situaciones crónicas sean necesarias, no limitarla o suspenderla, sino justamente todo lo contrario, ¿no? Rodearla de medidas de seguridad para que pueda realizarse la prestación. Así es, Martín, exactamente. Así que bueno, vamos a estar con este tema también charlando, dialogando. Y bueno, Martín, antes de irnos a la pausa, vamos a recordar que tenemos el sorteo de Amaru Juegos Didácticos, sorteo que lo vamos a estar realizando el día viernes 28 de agosto, aquí en vivo. Son 3 premios, al que no dejen de participar. Hermosos juegos de las chicas de Amaru Juegos Didácticos. Así que bueno, ya le agradecemos, le mandamos un beso enorme a Beatriz, a Andrea. Con respecto a estos jueguitos, saben, debajo de la imagen que se encuentra en nuestra fanpage de Mirada Salteña, allí deben colocar nombre, apellido, sus últimos 3 números de documento y arrobar a 2 amigas. Recuerden también seguirnos en nuestra página de Instagram y en nuestro canal de YouTube en Mirada Salteña, y allí pueden repasar todos los programas. Hoy, Martín, ya vamos cumpliendo el número 38 del programa. Así que vamos ya bien. cuando lleguemos cuando menos lo esperamos, vamos a llegar al programa 50, seguramente vamos a hacer un gran festejo, ¿no? Así es, Martín, exactamente, así que muy feliz, muy contentos. Y también, Martín, les vamos a comentar a la audiencia que nos hemos anoticiado de una acción solidaria que están realizando un grupo de jóvenes. Allí estamos viendo en pantalla, ¿sí? Gran sorteo solidario, ¿sí? Tenemos que donar, ¿sí? Azúcar, sémola, leche en polvo, arroz, alimentos, ¿sí? Y vamos a hacer nuestra donación y van a hacer ellos un sorteo, ¿sí? A cambio se va a estar sorteando una torta, un lemon pie. Vamos a estar dialogando con ellos, Martín, al final del programa un momentito para que nos cuenten en detalle, ¿sí? Yo me he contactado con Natalia Salinas, ¿sí? Junto a un grupo de amigos, decidieron ayudar ellos a 4 merenderos de la zona sudeste, ¿sí? Mira vos, qué lindo gesto, Martín, la verdad que me gustó mucho, los felicitamos desde Mirada Salteña y voy a nombrar los merenderos. Es el de Villa Floresta, son 130 chicos. El merendero de siglo XXI, 80 chicos. Asentamiento San Justo, 120 chicos. Y merendero de Barrio Democracia, 100 chicos. ¿Sí? Y allí ella me informa que necesitan sémola, arroz, leche en polvo, azúcar. Así que bueno, ya saben todos. Le mandamos un saludo enorme. Nos vamos a estar comunicando con Nati al final del programa. Y la iniciativa es Fernando, Maxi, Mariano, Vanessa, Claudia y Natalia, ¿sí? Así que bueno, ya le vamos a indicar también dónde pueden recibir las donaciones. Así que bueno, apelamos a la solidaridad de nuestra hermosa audiencia, así que la verdad que podemos ir a colaborar con un paquetito de arroz, un paquetito de sémola, y el que pueda más, por supuesto, bienvenido sea. Y los chicos muy gentilmente, a cambio de eso, hacen un sorteo de una torta lemon pie. Así que bueno, felicitaciones, chicos, y vamos a charlar en detalle un momentito con ellos, así nos cuentan bien de esta acción solidaria. Así es, ¿no? Qué importante. Y bueno, desde Mirada siempre acompañamos este tipo de actividades solidarias, más apoyando cuando son ideas para en beneficio, ¿no? De los más vulnerables, de los más necesitados. Y bueno, ponemos nuestro granito de arena dándole publicación, difusión, y obviamente seguramente con algo vamos a colaborar para estos merenderos, ¿no? Así exactamente, Martín, vamos a hacer llegar nuestra donación desde Mirada Salteña y los felicitamos. Excelente iniciativa, chicos. Así que bueno, Martín, dicho todo esto, ¿te parece? Nos vamos a una pequeña pausa y ya venimos a charlar con la licenciada Agustina Arias para que nos cuente respecto de este tema tan importante que es la educación especial.
La Rotonda Lácteos Mayorista. Para el almacenero es el gran proveedor. La Rotonda Lácteos más surtido. Es tu próximo amigo y tu aliado mejor. La Rotonda Lácteos, su seguro servidor. La Rotonda Lácteos. Baterías Etna en tu auto Y en tu camioneta. en el tractor, en el camión, el colectivo y el avión. Baterías Etna. Etna Es pura potencia. Estamos de regreso aquí nuevamente en Mirada Salteña y ya nos encontramos, Martín, en línea con Agostina Arias. Así es. Hola Agustina, ¿cómo te va? Hola, ¿cómo están? Gracias por la invitación. Hola, ¿qué tal, Agostina? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Muchísimas gracias por estar. No, gracias a ustedes por invitarme. Es un poco raro estar conectada desde la computadora y no ver al otro, ¿no? Pero bueno, es la nueva forma que tenemos que empezar, nada, a acostumbrarnos un poco. Así es, ¿no? Tal cual, como bien charlábamos y me consultaba Agostina, le decía sí, no hay ningún problema y bueno, también es un modo de cuidarnos, ¿no? De cuidar la salud y bueno, sobre todo hoy como estamos los salteños, mejor ser precavidos. Tal cual. Bien, bueno, vamos a presentarla nuevamente. Martín, ¿te parece? Agostina Arias, quien nos va a acompañar y nos va a enseñar y nos va a informar sobre todo de educación especial. Ella es la coordinadora de modalidad de educación especial, hospitalaria y domiciliaria de la provincia de Salta. Así es, bueno, un gusto tenerte por Zoom, Agostina. Y bueno, como hablamos antes, la idea es informarle a la comunidad salteña, y quién más que Agostina, para informarlos de qué se trata, ¿no? Esto de la modalidad especial, dónde funciona, a dónde tienen que dirigirse, a quién va dirigido. Así que bueno, toda tuya la audiencia, Agostina. Bien, muchas gracias. Primero hacer una observación. La modalidad especial es una de las modalidades del sistema educativo, otra modalidad es hospitalaria y domiciliaria. Claro. En este momento en Salta yo estoy al frente de la modalidad de educación especial y hay otra persona que se llama Raquel Colque que está en la modalidad hospitalaria y domiciliaria. Eso es una observación nomás, son dos modalidades que tienen funcionamientos diferentes dentro de nuestro sistema educativo. En el caso de la modalidad de educación especial, como bien decía recién, es una de las modalidades que atraviesan todos los niveles del sistema educativo. Nuestra modalidad tiene que garantizar el derecho a la educación de las personas con discapacidad, y eso significa asegurar la trayectoria de los estudiantes con discapacidad en el sistema, el ingreso, la permanencia y el egreso. Ahora bien, cuando decimos esto del ingreso, la permanencia y el egreso, estamos también preguntándonos, o es algo en lo que trabajamos como modalidades, qué significa la permanencia del estudiante con discapacidad en el interior del sistema educativo. En ese sentido, la modalidad trabaja en un entre, si se quiere, para ser lo más clara posible. En un entre, valga la redundancia, las escuelas especiales y las escuelas comunes. Las escuelas especiales brindan todos los apoyos necesarios a las escuelas comunes para lograr el proceso de inclusión de los estudiantes con discapacidad en dichas instituciones. Bien. No sé si hasta acá
soy clara. Por eso, por ahí cuando ustedes me preguntan, ¿dónde se ubica la modalidad? Y la modalidad se ubica en todos lados, Claro. ¿no? Se ubica en la sede de las escuelas especiales y también en las escuelas comunes que tienen proyectos de inclusión y que reciben el apoyo de las escuelas especiales, ¿sí? En la elaboración de proyectos pedagógicos individuales para la inclusión, con equipos de apoyo que van a las escuelas, etc. Bien, y ahora nosotros tenemos, ya hace un tiempo atrás, que el Ministerio de Educación, bueno, ha generado esto, ¿no? La apertura, la inclusión, que hablamos ahora nosotros de inclusión, de que todos los chicos tienen la posibilidad de acceder a la escuela común, ¿sí? Todos los chicos con discapacidad. Así es. Con respecto Sí, a la escuela especial, digamos, ¿sigue existiendo? Sí, por supuesto, la escuela especial tiene todas las capacidades y los saberes que se necesitan para realizar los apoyos en estos proyectos de inclusión. A veces se piensa que la tarea de la escuela especial, por ejemplo, es hacer todas las configuraciones que necesita el docente de la escuela común para que los chicos estén incluidos en las escuelas. Sin embargo, de lo que se trata es un trabajo corresponsable entre ambas instituciones, ¿sí? Es un trabajo mancomunado, en equipo. En ese sentido es que yo les decía, bueno, las escuelas especiales y las escuelas comunes, es muy difícil localizarlas porque en realidad siempre es un trabajo corresponsable. Claro. Que en conjunto. Bien, Agostina, ¿y es opcional de, por ejemplo, en este caso de la mamá o el papá de un niño con discapacidad, elegir si va a ir a la escuela especial o a la escuela común? En realidad es mucho más complejo que eso, ¿no? Porque la familia tiene todo el derecho del mundo a mandar a su niño a las escuelas más cercanas a su entorno, ¿no? A la comunidad más cercana a la que pertenezca. Bien. Lo que se hace es un trabajo de evaluación pedagógica al interior de las escuelas, muchas veces solicitando la evaluación de las escuelas especiales, y siempre acordando con la familia, y en algunos casos, si la familia está de acuerdo, ese alumno, ese niño, ese adolescente, podrá ir a una institución de educación especial. Pero siempre hay un acuerdo con la familia y una evaluación pedagógica para analizar cada una de las circunstancias. De todas formas, de lo que se trata es de generar los entornos más accesibles a los estudiantes. Es decir, que en esa evaluación pedagógica lo que se hace es mirar cuáles son los impedimentos, las barreras que hay para que ese estudiante pueda acceder a los saberes y también a una participación activa dentro de la educación. Aclaro esto porque me parece que para nada es menor, porque tiene que ver cuál es la idea que tenemos de la discapacidad, ¿no? Si pensamos que la discapacidad es una cuestión individual, en el sentido de hay un alumno que tiene un problema, si pensamos que es el entorno, el que no genera las condiciones necesarias para que ese estudiante se desarrolle, aprenda, participe, socialice, etc. Totalmente, muy importante lo que acabas de decir exactamente. O sea, la educación especial sería la última ratio en la que vamos a ir. Por ejemplo, yo tengo discapacidad como estudiante, iría a la escuela, como bien vos mencionás, hay que ver cuál es la barrera, cuál es la situación en particular en la escuela común. Si eso se subsana, el niño, el estudiante, tranquilamente puede acceder a esa escuela, digamos, es lo que ustedes trabajan y en lo que se ve primero, digamos, ¿verdad? Sí, de lo que se trata es de generar las herramientas, optimizar las herramientas para que ese estudiante tenga derecho, se cumpla su derecho a acceder a los saberes y a la participación. Entonces se debe buscar todas las formas necesarias, todas las herramientas, los apoyos necesarios para que justamente se cumpla eso. Es bien complejo de pensarlo, ¿no? Porque también hay que entender o seguir reforzando esta idea de que para pensar en una escuela inclusiva también hay que pensar en una cultura inclusiva, ¿no? Y muchas veces las barreras a las que se enfrentan los niños y las familias de niños con discapacidad a veces no son barreras de tipo arquitectónicas, materiales, sino que tiene que ver con formas de pensar, exacto, que son históricas, ¿no? Sí. Ese es un gran desafío que tenemos como sistema educativo y como sociedad. Así es, ¿no? Y qué importante esto que mencionabas, porque siempre está, ¿no?, en todo tipo de conversación cuando hablamos más de educación y de decir, bueno,
tiene el derecho, se habla de una escuela inclusiva, de que cualquier niño con discapacidad tiene derecho a acceder a la educación a cualquier escuela común, pero qué importante esto que mencionás, que es en base a todo un estudio, como bien decís, ¿no?, complejo, que se hace del establecimiento al cual va a concurrir este alumno, para ver de generarle las condiciones necesarias para que efectivamente pueda acceder al derecho a la educación. Ahora, mi pregunta es, que era lo que decía, para informarle a los papás por ahí que nos preguntan, cuando van al nivel inicial, por ejemplo, que donde se da la mayoría de los casos, no todos, pero la mayoría, cuando le dicen, bueno, el nene tiene una discapacidad o el nene necesita un apoyo, o cuando en la escuela le dice, la escuela común, ¿cómo es el trámite que tienen que hacer? ¿A quién tienen que recurrir? ¿Es la escuela la obligada a generarle todo este sistema que vos estás mencionando, o el papá el que tiene que ir a buscar los apoyos para que el nene pueda tener acceso a la educación? Sí y no. Sí, porque las escuelas en las que están inscritos los niños no pueden desentenderse. Las familias pueden solicitar la intervención de la modalidad para que se haga una evaluación pedagógica y se puedan justamente detectar las barreras y cuáles son los apoyos que cada uno de estos niños o de estos estudiantes necesitan. Se puede solicitar la intervención de la modalidad. En muchos casos las familias también apelan a equipos externos, privados, que también es una opción. Pero sí, por eso te digo, es importante también que de las escuelas comunes también se haga una evaluación. Cuando digo evaluación me refiero a una evaluación pedagógica, no estoy hablando de un diagnóstico en términos médicos por ahí. Bien, y nos pasa a nosotros, por ejemplo, nos pasó en el estudio, obviamente hay papás que tienen obra social, entonces ya tiene la prestación, el nene tiene su equipo que se acerca a la escuela común. ¿Qué pasa con los papás que no tienen los recursos económicos, que no tienen obra social, y cómo se atiende a ese niño en la escuela? ¿Cómo sería el procedimiento? Es como te lo decía hace un rato, tienen derecho a solicitar los servicios de los dispositivos de las escuelas especiales de la provincia. En este momento en la provincia hay 31 escuelas especiales y 3 CI que son centros de educación integral para el nivel secundario. Se puede solicitar eso justamente para que hagan la evaluación y para que se le den todos los apoyos, incluso hasta para la elaboración de los proyectos pedagógicos individuales para la inclusión. O sea, eso es algo que las familias tienen la opción de pedir, de consultar a las escuelas especiales. Bien, Agostina, una pregunta. ¿Esta intervención de la modalidad que ustedes realizan solamente se lleva a cabo en las escuelas comunes, públicas, o también en las privadas? En realidad, en este momento estamos haciendo en las escuelas públicas. Sí estamos haciendo un relevamiento este año para tener un número concreto y poder cruzarlo con otros datos del ministerio de cómo es esta situación en las escuelas privadas. Y también para tener en cuenta cuál es la situación en las escuelas públicas en casos en los que hay niños que no tienen apoyo. Claro. O sea que hay un trabajo también en el nivel privado, pero en este momento le estamos poniendo mucho más atención a las escuelas públicas. Pero sí también hay intervenciones a nivel de instituciones educativas privadas. Bien, y Agostina, perdón, ¿no? Yo pregunto también a los fines que nos informen, ¿esta intervención es solamente para el nivel primario o también se trabaja secundario, universitario? Sé que no existe. No, son todos los niveles obligatorios, es decir, claro, inicial, primario y secundario. Claro. Los servicios a nivel primario se ofrecen desde las escuelas especiales. En nivel secundario están los centros de educación integral, claro, que acompañan las trayectorias de los alumnos que ya están en ese nivel. Bien. ¿Y ya universitario? No. No corresponde a la modalidad, sin embargo, es importante que se hagan articulaciones con nivel superior, universitario y no universitario. Y también, por supuesto, acompañar todo lo que es formación docente, ¿no? Eso también, que si bien la modalidad, que cuando uno habla de asegurar las trayectorias, no solamente las intervenciones se hacen a nivel de los niveles obligatorios, sino también de pensar cómo acompañamos la formación de los docentes de educación especial y de los docentes también, que hoy son docentes inclusores, ¿no?, en las escuelas comunes. Claro, al docente de aula, ¿no? Qué importante que es.
Justamente, Sí, sí. justamente estaba pensando en esa pregunta, Agustina. ¿Cuál es la realidad actual? O sea, ya vamos a hablar del tema de pandemia que habíamos tratado, pero ¿cuál es la realidad con la que se encontraban antes de la pandemia, digamos, con respecto al cuerpo docente, ¿no? Recién hablabas de barreras actitudinales que se da tanto, nosotros lo vemos en la comunidad en general, en los alumnos, en los cuerpos directivos y también en el cuerpo docente, ¿no? ¿Cuál es la realidad en esta barrera actitudinal y cuál es la propuesta, digamos, para ir mejorando o cambiando, ¿no?, esta situación? Está muy buena la pregunta. Yo creo que hoy es innegable, cada uno de los docentes sabemos que todos vamos o estamos pensando en términos de una educación inclusiva. A veces parece que es un eslogan, ¿no? Queda como un eslogan, pero sabemos que es un horizonte, lo tenemos ahí normativa que tenemos que respetar, que está orientada en ese sentido. Sin embargo, todavía queda un largo camino de reflexión sobre las prácticas concretas que son prácticas inclusivas, ¿sí? Preguntarnos por las estrategias que estamos empleando, si son estrategias que están pensadas para todos los estudiantes, que respetan sus estilos, ritmos de aprendizaje, sus tiempos, si son flexibles, si son abiertas o si son estandarizadas. Bueno, esas son preguntas que nos tenemos que hacer, pero mirando nuestras prácticas concretas y nuestras prácticas reales. Claro. En ese sentido, por ejemplo, este año van a haber ahora conversatorios, voy adelantando, ahora en septiembre, en la que van a participar docentes que hoy están en las aulas y que están haciendo apoyo a la inclusión, docentes de educación especial, para que cuenten experiencias, que nos podamos vernos reflejados en esa experiencia, no solamente para que nos sirva de insumo para mejorar nuestras prácticas, sino para mirar cuáles son las tensiones que atraviesan nuestras prácticas y nos hacen justamente poder, bueno, decir, bueno, realmente esto que nosotros pensamos está sucediendo. También tenemos un proyecto de narrativas docentes, ¿no? La escritura docente, ese espacio que nos permite mirarnos como espejo y decir, bueno, estas prácticas todavía no contradicen lo que pienso, ¿no? Porque sí es una realidad que hoy sabemos que en la escuela tienen que estar todos los niños. Pero sí queda un largo camino de mirada sobre nosotros mismos, sobre las prácticas concretas dentro de la escuela y también como sociedad, por supuesto. Así es, ¿no? Y también por ahí nos llegaba, no sé, cuando más en el interior, por ahí nos pasaba a nosotros que nos consultaban la maestra, los maestros. ¿Qué pasa cuando al docente, si bien sabemos que estaba, ¿no?, el tema, la temática de si había cupo o no en la escuela pública para inscribir a chicos con discapacidad, sabíamos que no existe un cupo para inscribir chicos con discapacidad, alumnos con discapacidad en la escuela pública, pero ¿qué pasa viendo del otro lado, ¿no?, que al docente de repente en el aula tenga 5 chicos con discapacidad? ¿Cómo hace ese docente para trabajar con 5 chicos con discapacidad dentro del aula? Sí, bueno, esto es algo difícil porque tiene que ver con un aprendizaje que estamos haciendo todos en este proceso, ¿no? Claro. Sin embargo, cuando uno, por ahí también tiene que ver con cómo uno está entendiendo la diversidad. Por ahí uno piensa que la diversidad, o generalmente se asocia la diversidad con el estudiante con discapacidad. Si nosotros nos paramos de esta mirada de la inclusión y de aceptar y de valorar la diversidad, tenemos que saber que tenemos que diversificar los currículums y nuestras prácticas para todos los estudiantes, ¿no? Entonces el desafío está antes de tener 5 estudiantes con discapacidad en el aula. ¿Cómo hago para que mis prácticas realmente, o para que mis clases sean óptimas para todos mis estudiantes? Porque también pasa de que quizás hay un aula en donde no tenemos un alumno con discapacidad, pero tenemos muchos alumnos que tampoco aprenden. Claro. No sé si me explico. Sí. Yo entiendo que es un desafío doble, pero también en esto que decíamos hace un rato de empezar a mirar nuestras prácticas, también tiene que ver con cómo estamos entendiendo lo que es aceptar la diversidad, ¿sí? Desde ya que las escuelas especiales brindan los apoyos, es el trabajo corresponsable con el docente inclusor, ¿no? Está para hacer un trabajo conjunto. Si el docente inclusor puede hacer un trabajo en pareja pedagógica con el docente de apoyo, esa planificación, por ejemplo, sería mucho más rápida, ¿no?
porque estaría hecho de antemano, incluso los aportes que puede dar el docente de apoyo puede servir para todo el resto de la clase. De eso se trata cuando uno piensa en este trabajo corresponsable, que quizás el docente a veces con los tiempos de la escuela, que a veces son muy rápidos, que nos desborda, no funciona así, pero lo ideal es esto, que pueda hacer un trabajo en equipo y que eso que el docente de apoyo está presentando para un estudiante quizás, en realidad esté pensado para todos los estudiantes, sea un insumo para todos, ¿no? Claro. No sé si fui clara o... Sí, no, totalmente, y tenés toda la razón, exactamente. Agostina, hay una pregunta, no sé si corresponde, si es facultad de ustedes. ¿Qué sucede en las situaciones donde los padres de un estudiante con discapacidad sienten discriminación en el establecimiento educativo público, sea por parte de la directora o sea por parte de una docente, o en una situación, ya sea que al niño lo sacan del aula o de la escuela y lo llevan a la casa sin consentimiento del padre, o alguna situación que se da, ¿no? Hasta un poquito violenta a veces. Ellos, digamos, ¿cómo es el proceder? ¿Tienen que hacer la denuncia? ¿Directamente se dirigen a cada coordinación especial? ¿Es en el Ministerio de Educación? ¿Qué es lo que puede hacer ese papá? No sé si es facultad de ustedes, perdón. Primero, todo tiene que quedar por escrito, ¿no? Eso por escrito, puede solicitar reunión con los equipos directivos, con el equipo directivo de la institución, también acercarse a las supervisiones de la institución, a las supervisiones de nivel y por supuesto que también a la coordinación de la modalidad. Bien, cuando vos mencionas por escrito el derecho de que se hagan las actas ahí en el establecimiento educativo. Sí, bien, tal cual. Y en el caso de que algún directivo se niegue a realizar las actas. Al supervisor. Ah, bien. Todo, en este caso, cuando se trata de un estudiante con discapacidad, tiene que recurrir a la coordinación justamente de educación especial. Y a las supervisiones también, porque se trabaja en equipo, ¿no? Justamente porque la modalidad atraviesa los niveles. Ah, bien, perfecto. Qué bueno. Y muy interesante, ¿no? Esa pregunta, porque también, ¿no? Por ahí los papás no saben cómo reclamar. Yo siempre nos ponemos de los dos lados, ¿no? Del papá, del nene con discapacidad, y también nos ha tocado mucha consulta de docentes, por ahí también en no saber cómo actuar, ¿no? Por ahí cuando el papá le viene a exigir, también el docente qué tiene que hacer, a quién tiene que reclamar, o sea, generalmente a nosotros nos pasaba que nos preguntaban, ¿qué hago si un chico con discapacidad determinada le sucede algo en el aula, ¿sí? O le pega a otro nene, a otro compañerito? Nosotros decíamos, bueno, como bien decía, ¿no? Están todos los recaudos procedimentales para tratar de llegar a dar una solución, ¿no? Sí, y también por ahí, quizás estoy siendo reiterativa con lo que voy a decir, por ahí empezar a torcer la mirada o a cambiar la mirada y no pensar tanto que es este estudiante con discapacidad el que está haciendo problemas en el aula, claro, sino pensarlo más en términos de entorno, ¿no? Claro. Que haya un estudiante que se pelee con otros compañeros no tiene que ver necesariamente con la discapacidad, sino con dinámicas dentro del aula o con otros factores que, bueno, no tienen que ver con una discapacidad. No sé si me explico. Está bueno esto, ¿no? Y en realidad nosotros sostenemos que está bueno que sea reiterativo, porque es que tiene que ingresar en el subconsciente del otro, ¿no? Nosotros también desde acá, desde el programa, tratamos de informar y de crear conciencia y de generar la conciencia o la sensibilidad, ¿sí? Como siempre decimos, en la sociedad, en el otro, para llegar a tener una sociedad inclusiva. Está bueno repetirlo, porque tienen que entenderlo, a esto de que tiene que ver con el entorno, como decís, o con las barreras actitudinales sobre todo, ¿no? Sí, que por ahí es lo más difícil es la barrera más difícil de minimizar, si se quiere, o de eliminar, ¿no? Porque una rampa se puede construir, ciertos apoyos se pueden brindar, pero cuando el otro no es empático o no acepta la diversidad, es mucho más difícil. Pero yo creo que vamos en un camino a transformar la educación y a repensarnos a nosotros mismos en esto que hemos sido criados, digamos. Esto es algo de mucho tiempo, no es algo de ayer.
Tal cual, ¿no? Y también me quedo con lo que dijiste hace rato de la ¿dónde empieza, no? Qué bueno, hace mucho que no escuchamos algo similar a lo que vos estás planteando. ¿Dónde empieza la solución? Por ahí nosotros queremos darle solución a la consecuencia y no a la causa del problema, ¿sí? Bien vos decías que tiene que empezar en la planificación, hacer una planificación accesible. Nosotros hablamos del diseño universal muchas veces en las cosas, otro concepto que viene con el concepto nuevo de discapacidad, con el paradigma nuevo. El diseño universal es justamente hacer accesible todo, ¿no? Que sea entendible por la mayor cantidad de personas. Y en este caso, justamente, ¿no? La solución está, una de las soluciones sería empezar desde la base, que es la planificación. Sí, y en un trabajo en equipo, eso también es importante resaltarlo, ¿no? Que es un aprendizaje desde las escuelas especiales, con las escuelas especiales, con las escuelas comunes. También no es menor pensar este trabajo en equipo. Claro, muy importante, ¿no? Justamente allí el trabajo en equipo, ¿no? Como bien menciona ella, la verdad que es muy lindo el trabajo que realizan, Martín. Muchas gracias, Agustina, por toda la información brindada. No, muchas gracias a ustedes por invitarme, por darme este espacio y seguramente... Y bueno, ojalá nos volvamos a encontrar. Tal cual es lo que te iba a decir, seguramente vamos a seguir en contacto porque es un tema puntual dentro de todo lo que hacemos, discapacidad o grupos vulnerables, como decía bien vos, ¿no? La inclusión no solamente con la discapacidad, sino también está con el género, con los grupos vulnerables. Seguramente vamos a estar en contacto para tratar otros temas con respecto a la educación inclusiva, que es un punto crucial también y muy importante dentro de lo que es la discapacidad, ¿no? Sí, y antes de terminar, yo no me quiero despedir sin decir que también en este contexto de pandemia, el trabajo que están haciendo los docentes de educación especial es un trabajo enorme. Las escuelas especiales, con todas las barreras estas que venimos diciendo, que ahora se suma la de la conectividad por ahí, o la del uso de dispositivos en los contextos familiares, las escuelas especiales se han organizado muy rápido para poder atender a los diferentes escenarios, ¿no? En ese sentido, no me quería despedir sin nada, mostrar eso también, que es un trabajo del día a día y que las escuelas especiales lo están haciendo muy bien. Totalmente, un trabajo que se destaca, muy loable por parte de todos los docentes y la verdad, adaptarse de pronto con una rapidez única, la verdad que sí, así que bueno, el derecho a la educación ha seguido estando latente y qué importante, ¿no? Para los estudiantes con discapacidad que continúan, así que bueno, muchísimas gracias, Agostina, muy lindo trabajo, un gran trabajo que realizas también desde la coordinación, muy amable por tu tiempo y bueno, ya se nos está acabando el programa, así que pasa, viste, rapidísimo, bueno, ella me preguntaba cuánto era el tiempo, así que bueno, la verdad, un placer escucharte y destaco esto que ella decía, ¿no? Cambiar la mirada, desde cómo empiezan a trabajar en equipo, excelente, así que bueno, tener en cuenta el entorno, porque es así, y lo vamos a repetir también acá, porque es así, es muy importante el entorno para empezar a configurar, ¿no? Acciones que sean positivas, como decimos nosotros, ¿no? Así es, Martín, exactamente. Bueno, muchísimas gracias, Agostina, un beso grande y gracias por tu tiempo. Un saludo, que tengan un buen fin de semana. Igualmente. Chao, chao. Chao, chao. Bueno, Martín, ¿te parece? Nos vamos a una pequeña pausa y ya regresamos. Así es. La Rotonda Lácteo Mayorista. Para el almacenero es el gran proveedor. La Rotonda Lácteo más surtido. Es tu próximo amigo y tu aliado mejor. La Rotonda Lácteos, su seguro servidor. La Rotonda Lácteos. Baterías Etna en tu auto y en tu camioneta, en el tractor, en el camión, el colectivo y el avión. Baterías Etna. Etna es pura potencia.
Estamos de regreso aquí nuevamente en Mirada Salteña, en nuestro último bloque, Martín, pero sí, antes de despedirnos vamos a conversar un momentito, ¿sí? Con Natalia, que la tenemos en línea. Hola, Nati, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, ¿cómo están? ¿Cómo estás? Bien. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Muchas gracias por invitarme a su programa. No, por favor. Bueno, en el primer bloque, Nati, mencionábamos de esta acción solidaria de la cual de Mirada Salteña los felicitamos a todos ustedes. Y bueno, nos gustaría que le comente, justamente estamos aquí viendo en pantalla el trabajo ¿no? Donde pueden ir a dejar las donaciones. Ya mencioné también todos los merenderos a donde van destinadas, pero que nos cuente brevemente cuál fue esta idea, ¿no? Que los llevó a realizar esta acción tan linda. Bueno, la idea en realidad surgió con un grupo de amigos. Bien. La verdad que estábamos viendo que muchas personas estaban pasando muy mal la cuarentena y sí, la verdad que la idea surgió entre nosotros y ver la forma o buscar la manera de poder llegar, aunque sea a un merendero, y sería la posibilidad de poder ayudar a 4 merenderos de la zona sudeste de la ciudad de Salta. Bien, perfecto. Entonces, y justamente dejamos la donación y a través de esa donación podemos acceder, aquí estoy viendo, a un sorteo solidario. Sí, la última actividad que se nos ocurrió para, de una forma más llamativa de llegar a las personas, es sortear una torta y un lemon pie para aquellas personas que quieran colaborar con azúcar, sémola, arroz y leche en polvo, cualquiera de esos alimentos, que son los alimentos que más necesitan los merenderos, son beneficiados con un sorteo de una torta en lemon pie. Perfecto. Ahora, si nos puede, si bien salía en el graph la dirección, ¿nos podías repetir a dónde pueden llevar las donaciones? Y estamos recibiendo donaciones, tenemos un amigo en Barrio del Tribuno. La calle se llama Unión de Catamarca, al 2300. Perfecto. Ahí tienen una. Y después estamos en Barrio San Benito, Manzana 315C, lote 11. Perfecto, muy bien, Nati. Entonces allí pueden ir a dejar las donaciones. Vamos a reiterarlo. De todas maneras, nosotros vamos a subir esta imagen que estábamos viendo en pantalla en nuestra página de Mirada Salteña, y allí vamos a dejar también la información y vamos a, después por privado, un contacto te voy a pedir para dejar allí. Todas las personas que quieran colaborar y comunicarse con ustedes para dejar las donaciones puedan hacerlo, ¿sí? Muchísimas gracias por su difusión y por su apoyo. La verdad que estamos contentos de poder estar haciendo esto. Ya ayudamos a 2 merenderos el fin de pasado, y ahora mañana estamos en el asentamiento San Justo, y el domingo que viene, estamos en el barrio Democracia dejando la donación. Bueno, muchísimas gracias, Nati. Felicitaciones por la gran acción solidaria que están realizando vos y todos tus compañeros. De nada, nos alegra del corazón que ustedes estén también apoyando. Y bueno, deseo agradecerle a nuestras familias y nuestros amigos que nos están dando todo el aliento y nos están también ayudando con la difusión y colaborando con las mercaderías. Así que muchísimas gracias a todos ellos. No, por favor. Beso grande, Nati. Muchísimas gracias. Bueno, Fer, llegamos al final del programa, exactamente, nos despedimos hasta el próximo miércoles a horas 19 aquí por TV Canal 2, un programa nuevamente más de Mirada Salteña. Muchísimas gracias por estar del otro lado.